Ahí sí. Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase hoy día, que es la tercera, uno, dos, tres, cuarta clase, ¿cierto? De este bloque, de este módulo, en el que hemos estado trabajando la ética profesional de la interpretación, especialmente en contexto de lengua de interpretación de lengua de señas. Em, En las clases anteriores hemos estado revisando los principios éticos de la interpretación, la normativa, también los códigos de ética, em, y con un enfoque práctico, principalmente para poder conectar la práctica con lo conceptual y la teoría y la normativa. Así que hoy día en esta clase vamos a seguir trabajando en aspectos prácticos y vamos a realizar dos actividades para poder analizar dilemas éticos específicos del ámbito de la lengua, de la interpretación de lengua de señas, y que también se desprenden de muchas de las conversaciones que hemos tenido, ¿no es cierto? Como quizás los puntos más conflictivos, se podría decir, donde ocurren estas situaciones con mayor frecuencia, ¿no? Las circunstancias en las que ocurren con mayor frecuencia, em, lo vamos a ver después. Entonces, hoy día vamos a dividir la clase en dos partes. Primero vamos a trabajar en grupo. Bueno, en las dos actividades va a ser de trabajo en grupo, em, en el que también vamos a ir integrando em, lo que hemos ido desarrollando a lo largo de las clases, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los principios? Vamos a ver un caso, cuáles son los principios, cuál es la normativa, qué dicen los códigos con respecto a eso. Y, y lo que vamos a añadir hoy día como elemento adicional es la resolución del problema. Bien, entonces, frente a un caso, su grupo tiene que acordar una solución y luego en la plenaria, ¿no es cierto?, compartir la solución y justificarla. Bien. Em, y luego en la segunda parte viene otra actividad que espero que la encuentren entretenida, que también va a ser en grupo, en que les va a tocar representar ese caso, ¿vale? Yo sé que esto no es un curso de actuación, pero ustedes son intérpretes, así que seguramente la situación les ha pasado o en algún momento les podría pasar. Y la justificación o digamos la razón por la que en este caso son buenos el role playing o la dramatización es porque permiten poner en práctica, hacer como una especie de ensayo, tener como una respuesta preparada para cuando esa situación ocurra, ¿no? Bueno, eso lo vamos a ver en la segunda parte de de la, de la clase. Bien, entonces, Para, para comenzar, quiero presentarle brevemente en qué consiste esta clase, en la que nos vamos a dedicar al estudio de casos. Bien, entonces em, nos vamos a dedicar al estudio de casos. Ahí pueden ver la presentación. No sé si la estoy haciendo. ¿La pueden ver ahí? Sí, está cargando. Ya, se ve. Sí, ahí sí. Ahora se ve, ya. Entonces, antes de partir con la primera actividad, quería compartirles por qué la metodología de estudio de casos se utiliza para estudiar y vincular con la práctica la, los estudios sobre la ética
profesional de la interpretación. El estudio de casos, en este caso, ¿no? Es una metodología activa en la que trabajamos con situaciones reales o simuladas, ¿no? En este caso, no son simuladas, pero todos sabemos, todas sabemos que son situaciones que perfectamente podrían ocurrir en la realidad, perfectamente podrían ser un caso real. O quizás para alguna de ustedes ya es un caso real o ya ha sido un caso real. Como los trabajamos de forma específica, nos permite reflexionar y proponer soluciones, que eso es lo que nos vamos a enfocar hoy día, es en las soluciones, ¿no? En tener una de las ventajas de trabajar la ética profesional es que nos permite desarrollar de antemano quizás una respuesta no automática, porque como lo hemos considerado, em, normalmente todos los casos son bien particulares y hay que considerar muchas variables que son específicas de la situación, pero sí avanzar un poco en el análisis del caso, tener bien más clara cuál es la teoría, digamos, tanto, ¿no es cierto?, sobre la ética profesional como la normativa, la teoría, la reglamentación que hay en juego, que está en juego, y poder desarrollar habilidades de análisis crítico, es decir, también el motivo por el que uno se da cuenta de que tiene un dilema es porque está examinando críticamente esa situación, ¿cierto? Tiene un ojo crítico con respecto a lo que está pasando. Esto a veces es más fácil verlo cuando lo ven otros, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando vemos o somos testigos de que alguien está interpretando sin la preparación adecuada, ¿cierto? El principio de competencia o que está quizás pasando por alto la confidencialidad, pero también tenemos que tener análisis crítico sobre nosotros mismos, ¿cierto? Y en darnos cuenta cuando nosotros estamos en un dilema ético y entonces el estudio de casos nos permite también avanzar en esa línea y quizás poder tomar una decisión en el momento que sea la más adecuada. Em, de esta forma podemos relacionar este estudio de caso nos permite alcanzar varios objetivos que son tanto de aprendizaje como de desarrollo de competencias en la interpretación, ¿no? Poder relacionar los principios éticos con la normativa, ¿no es cierto? Eso lo hemos venido haciendo en las clases anteriores, cómo los principios se relacionan, ¿no es cierto? Por ejemplo, el principio de imparcialidad se relaciona con el derecho a la autonomía, pudimos eso vincular en clases anteriores. Identificar dilemas éticos en la interpretación, que normalmente van a ser situaciones en las que se ponen en juego distintos em, principios o distintos derechos, ¿cierto? O un principio con una normativa o una situación entra en conflicto con una normativa, una situación que entra en conflicto con un principio ético. Y por eso desarrollar de esa forma pensamiento crítico, que es la capacidad de identificar que algo no está bien, ¿cierto? Que hay algo acá que está ocurriendo o está entrando en conflicto y por lo tanto tomar decisiones acá en un entorno controlado, ¿cierto? Es decir, en la clase, que podemos conversarlo, podemos dialogarlo y entonces prepararnos para el futuro cuando tengamos que tomar decisiones sobre la marcha y ahí en caliente. Em, y de esa forma también investigar, o más que investigar, sino que explorar o volver a la reflexión, ¿cierto?, sobre los distintos roles que se pueden adoptar, ¿bien? Que siempre van a venir también dados por la situación en la que estemos, ¿no? Los intérpretes, especialmente cuando trabajamos en contextos con comunidades o en servicios públicos, eh, el rol este de los tipos de rol que hablamos, ¿cierto? Desde la cero intervención hasta la máxima intervención, también va a venir dado por la situación.
Bien, entonces, este es cómo vamos a trabajar en clase, que les mencionaba ya las dos actividades que vamos a hacer. Cada grupo va a tener un caso. em, Cada grupo va a poder analizarlo tal constructivamente, quiero decir, en los principios que entran en cuestión, la normativa, como ir reforzando lo que hemos visto anteriormente, discutir y tomar una decisión. Si hay, digamos, conflicto dentro del grupo, poder acordar una solución. Y luego en la segunda parte de la clase vamos a hacer la dramatización de esa situación. Bien. Y luego al final poner todo en común con respecto a esto. Bien, en el grupo completo. Acá es importante mantener una perspectiva amplia, ¿cierto? Escuchar y respetar distintas opciones. En la clase pasada, por ejemplo, no sé si se acuerdan que vimos distintos casos también y recuerdo que en algunos casos hubo, por ejemplo, que un grupo dijo, ya, aquí nos gustaría, creo que nuestra decisión sería intervenir, y otros dijeron, no, en este caso nosotros nos gustaría o creemos que es mejor no intervenir, pero no tuvimos discusión sobre eso, ¿cierto? Hoy día es la clase en la que nos vamos a centrar más en la discusión, especialmente si hay distintas opciones o distintas soluciones. Bien. Y también, en la medida que lo puedan vincular con experiencias propias, ya sea que estén conformes con esa solución o si a día de hoy les hubiera gustado hacer otra cosa o frente a ese dilema, resolverlo de otra forma. Em, bueno, esto es lo que ya hemos ido trabajando. em, y especialmente lo más me importa, digamos, como objetivo de la clase es la reflexión crítica, ¿bien? Porque esa es como la habilidad principal para poder darnos cuenta que hay primero identificar que hay un dilema, darnos cuenta de cuáles son los principios que están en juego, en conflicto, em, y proponer una solución o llegar a una solución que luego nos sirva, ¿cierto? En la práctica. Ahí. ¿Vale? Entonces, lo primero que, no sé si hay alguna duda, pero ahora les voy a compartir la carpeta, ¿vale? Donde están los materiales para trabajar y después que están las instrucciones y todo más detallado. Y después voy a hacer las salitas, ¿vale? Así que ahora les voy a compartir el link. Lo voy a compartir por aquí por el chat. Ya díganme al tiro si pueden entrar y ver los documentos. Hoy día, en esta sesión, no vamos a trabajar con documentos en línea, sino que en el archivo estudio de casos éticos están las instrucciones. Profe, entonces habría que descargarlo y hacer una copia del documento y trabajarlo, o no, nada que ver. No, porque no necesitan rayarlo. Ah, ya. Ujú. Pueden ustedes trabajar con uno propio. Aquí solamente están las instrucciones y los casos, ¿vale? Entonces, voy a compartir la pantalla, pero igual ustedes lo pueden ver directamente en el archivo.
Entonces, aquí estoy compartiendo la parte uno, trabajo grupal, análisis de caso. Y en eso vamos a estar la primera parte de la clase. Acá hay 5 casos, no sé si van a haber 5 grupos, pero tengo para hacer máximo 5 grupos, ¿vale? Y nos vamos a ordenar de esta forma para después no enredarnos. El grupo uno es el que estará en la sala uno y va a trabajar el caso uno y así, ¿ya? El grupo 2 va a estar en la sala 2 y trabaja el caso 2, y así sucesivamente. Cada grupo debe leer el caso y describir la situación. Aquí abajo están los casos. Identificar el dilema, es decir, cuáles son el conflicto, determinar qué normas, códigos o principios éticos se contravienen y proponer posibles cursos de acción, mínimo 2 alternativas, ¿vale? Porque como les digo acá, no hay fórmulas mágicas. A veces en el mismo caso pueden haber varias opciones y también para dar lugar a la discusión. Em, el caso uno. Está el caso uno que va a ser para el grupo uno en la sala uno. Falta de competencia, preparación. Un intérprete es convocado para interpretar en una conferencia técnica sobre genética avanzada. Acepta el trabajo pese a no tener experiencia en el área ni preparación previa. Durante la interpretación comete errores graves que afectan la comprensión del público sordo. Y entonces cada caso tiene preguntas específicas. Bien, ¿cuál es el dilema ético central? ¿Qué principios éticos se ven comprometidos? ¿Qué normas o códigos chilenos o internacionales se vulneran? Em, ¿Qué alternativas de acción podría haber tomado el intérprete antes o durante la situación? Varias alternativas. Puede ser, por ejemplo, una antes y otra durante, o como ustedes vean, ¿ya? Luego el caso 2, falta de imparcialidad. En un servicio público, el intérprete conoce personalmente a la persona sorda que solicita un trámite. Durante la interpretación, añade información que no fue dicha por el funcionario o el profesional para ayudar a su conocido a obtener un beneficio. Guía de análisis. Y luego entonces están las preguntas para el grupo 2. ¿Vale? Eh, Grupo 3, caso 3, falta de condiciones adecuadas. Una institución llama a un intérprete a trabajar en una charla en un auditorio con mala iluminación y sin micrófono. La persona sorda está sentada al fondo y no puede ver claramente. El intérprete señala las dificultades, pero la institución pide que trabaje igual. Estas son las difíciles. Y luego aquí están las preguntas. Em, Y en un caso 4, falta de confidencialidad. Un intérprete participa en una consulta médica de una persona sorda. Al día siguiente comenta detalles de la cita con un colega en un espacio público. Luego, aquí está la guía de análisis. Y el caso 5, que es extralimitación de rol. En una entrevista laboral, el intérprete no solo traduce, sino que aconseja al empleador sobre contratar a la persona sorda argumentando sobre inclusión laboral. Entonces, ¿cuál es el dilema ético? ¿Qué grado de intervención se observa? Si fijan, cada grupo tiene preguntas diferentes, aunque van apuntando más o menos a lo mismo. ¿Qué riesgos y beneficios tiene esta extralimitación? ¿Cuál hubiera sido la actuación más adecuada del intérprete? Bien, esta es la primera parte. Así que cada grupo, como digo, em, tiene que elegir uno y van a estar ahí en la sala donde les corresponde. Los grupos tienen que ser de 3 personas como mínimo, ¿vale? Porque luego en el rol, ahí cada persona tiene que representar a una de las partes en el problema, en la discusión, o sea, en el dilema, ¿vale?
Y esto, las notas con respecto al análisis lo pueden hacer ustedes en un documento compartido y eso no lo, después lo presentan así oralmente, ¿no? Ya. ¿Hay alguna duda? Entonces voy a hacer la sala, voy a hacer 4 salas, pero como hay 11 3 sí, tendrían que haber 3 o 4 grupos, ¿vale? Pero pueden ser de 3 o 4 personas. Asignar, permitir que los participantes, ¿ese les conviene mejor a ustedes? Permitir que los participantes seleccionen la sala o ustedes me dicen y los asigno yo, Lo la que sea dos. más fácil, profe. Ya, Igual es útil dejarlas abiertas y se contacta uno por interno a qué sala va. De repente es más fácil. ya. Entonces ustedes se organizan. Permitir que los participantes seleccionen la sala. Igual los puedo asignar. Bien, ¿quién quiere ir a la sala uno? Grupo uno, caso uno. Caso 4, Danilo y Ana. Vale, voy a Danilo y Ana. Listo. Caso 2, Marcela Pereira, Paula González y Alejandra Toro. Muy bien. Caso uno, ¿no? Ahí está, ¿no? Falta Bárbara, Daniela, Denise, Gloria. Profe, si queda el 5 o el 3, no me acuerdo cuál. Perdón. El 3 queda, el 3. Ya. El 3, Daniela Contador y yo. Y debería conectarse también pronto Andrés y Consuelo y se suman al mismo grupo. ¿Tú eres Bárbara o Espinosa. Bárbara Espinosa? Ya, sí, listo. Ahí está. Y me queda Bárbara, Denise Cáceres y Gloria. Te preguntan a las chiquillas si se van a conectar, si no, las que estamos nomás, po. A eso los voy a dejar en la sala uno. Bárbara, Denise Cáceres y Gloria. Profesora, ¿me escucha? Sí. Sí, hola Bárbara. Hola, profesora, disculpe que yo me conecté más tarde a la clase porque me costó llegar del trabajo a la casa. Pero unos compañeros me dijeron que estaban en la sala 4 por Ya, el caso 4 de Ana y te Danilo. cambio para allá. Por favor, gracias. Ya, ahí está.
Hola Bárbara, ¿estás Hola, solita profe. o van a llegar Parece, es compañeros que, de cambio de sala? no, mire, déjeme confirmar porque en teoría deberían conectarse pronto Andrés y Consuelo Ya, y hoy día estaba como con jaqueca, entonces no sé si está, o si está más o menos. Que vale. a la que le dan jaquecas fuertes, Ay, fuertes, pobre, que la destruyen. Entonces, no sé pobrecita. si va a estar, si es muy triste. Hoy día andaba enferma de nuevo. Así que me quedo aquí esperando Ya, y si no, si no te eh, vas, me avisas aplico y plan B. eso. Ya, profe, Vale, muchas gracias. ya, Que esté bien. gracias. Bueno, ¿cómo les fue en los grupos? ¿Bien? Vale. Sí. Entonces, bien, ahora corresponde, vamos a hacer una plenaria para ver esta parte y que cada grupo pueda compartir su... Le faltó tiempo, bueno. Y eso mismo iba a eh, decir. ah, sí, es que después no alcanzamos a hacer todo, pero aquí seguimos. Esta parte también podemos seguir elaborando lo que no hayan alcanzado a hacer. Em, chat. Vale, entonces, bien, partamos con el grupo uno y el dilema sobre la competencia. Ya, profe. Nuestro grupo es, bueno, estaba Denise Cáceres, Marcela Muñoz y Claudia Muñoz. Nos tocó hacer el caso uno. Lo voy a leer por si alguien no lo Ujú, revisó al principio. Dice, una intérprete es convocado para interpretar en una conferencia técnica sobre genética avanzada. Acepta el trabajo pese a no tener experiencia en el área ni preparación previa. Durante la interpretación comete errores graves que afectan la comprensión del público sordo. Igual, claro, el caso no da tanto contexto en cuanto si el intérprete está a nivel uno, nivel 2, si es facilitador. Igual conversamos con el grupo que generalmente los intérpretes no manejan todas las temáticas. ujú, O sea, a veces sí van a servicio, a prestar algún servicio donde la temática es nueva para el profesional, etcétera. Sin embargo, llegamos a un acuerdo de que con respecto al dilema ético, que el intérprete se equivocó al enfrentar, o aceptar el trabajo, porque es un trabajo al cual él no estaba preparado, tampoco tenía las competencias técnicas ni las habilidades para realizar un servicio que sea de calidad y arriesgando también el derecho de las personas sordas a la información. Y bueno, ahí mencionamos la ley 20.422, la 21303 con respecto a los principios éticos que se comprometieron son la competencia profesional al prestar un servicio, pues se debería prestar un servicio solo en las áreas en las cuales está calificado. También con respecto a a fidelidad al mensaje, que se tiene que asegurar la transmisión precisa y completa del contenido. También el respeto por la comunidad sorda, se debe garantizar el acceso a la información y la responsabilidad profesional. Tenemos que reconocer nuestras propias limitaciones. Algunas normas éticas vulneradas sería lo mismo, el principio de la competencia, el respeto a la comunidad sorda, la responsabilidad profesional. El código de Wasley también menciona la competencia profesional, la precisión y la fidelidad. Con respecto a las decisiones que se pudo haber tomado previo a la instancia de interpretación, hubiese sido rechazar el servicio explicando que tenía falta de competencias técnicas para esta temática, que era más compleja, haber sugerido a la institución que lo contrató otro intérprete, algún colega que sí tenga la experiencia, o también pudo haberse preparado previamente con algún glosario o coordinar con el conferencista que le diera como más o menos el programa de lo que iba a hablar, consultar señas a la comunidad sorda con algunas palabras en específico. Y por último, trabajar en dupla, asistir con una persona que tenga más experiencia para poder hacer cambios o para que le pudiera hacer trabajo de sombra y apoyarlo en la realización de la interpretación. Y durante la situación estuvimos conversando qué se podría hacer porque, claro, tenía una opción era seguir y tratar de entregar el servicio en la manera precaria en la que lo estaba haciendo o bajarse.
pero también bajarse del escenario y dejar a la comunidad sorda ahí como qué está pasando, no sabíamos ahí tuvimos como un breve debate entre las cuatro. Pero finalmente acordamos que el intérprete pudo haber utilizado otros recursos como el abecedario dactilológico. También otra acción podría preguntarle a los asistentes si era mejor para ellos que se bajara o seguía, ¿no? Eso Mm. fue como lo que conversamos con respecto al caso. No sé si mis compañeros quieren agregar algo más o complementar lo que mencioné. Sí, decíamos que era más importante transgredir un derecho de las personas sordas o quedar bien con la empresa y en el escenario. Y ahí era como, claro, sí, pues en verdad uno dice, no, ya hay que seguir nomás. Pero es seguir para qué, para cuidar la imagen de uno y del cliente, pero y las personas sordas. Entonces, nunca me ha pasado ni he visto o he escuchado que intérpretes se bajen porque no se la puedan. Entonces, no, es difícil imaginarme que alguien se pueda bajar porque no sepa. Mm. Uno se baja por los tiempos, porque hay acuerdos previos, etcétera, pero no porque uno no sepa la información o cómo interpretarla. Y quizás puede ser así como ya, si no me bajo, podré preguntarle así como a la rápida, a la gente sorda que está presente, así como, ¿continúo o no? No sé si se puede hacer, pero es como que no veo, es como el último recurso que haría en vez de solo bajarme, sino que estaría preguntando, porque quizás algunos solo pueden decir, no, si ya no importa, al final ni el público entiende, porque es un tema tan complejo que no quiere decir que nosotros también lo entendamos. Puede ser, pero que era complejo, que al final era como, ¿qué hacemos? ¿A qué hacemos caso? Y claro, pues un derecho que se está transgrediendo, pero heavy, heavy, heavy. ¿Y cómo lo hacemos respetar, po? Mm. Ahora hay intérpretes que interpretan igual y cuando se bajan no se dan cuenta que lo hicieron mal, po. Y ahí falta el feedback de la Claro, comunidad sorda que diga, oye, no, te falta, etcétera, etcétera, mm, etcétera. Pero ojo, hay intérpretes que tienen mucha experiencia y han interpretado temas complejos como este, pero no quiere decir que sea malo, es porque el tema es muy complejo, o sea, el tecnicismo puro, etcétera. Pero eso, ¿cómo aportar? bien. Gracias, Marcela. ¿Están todos de acuerdo o alguien piensa de otra forma? ¿O resolvería el problema de otra manera? ¿Sí? De la misma manera. Profe, ¿la pregunta es para nuestro grupo o No, para para el todos? resto de los Ah, ya, ok. compañeras y compañeros. No sé si me escucho, ¿se ¿Sí? escucha? ¿Sí? ¿Sí? Esa situación es como equivalente o equiparable al famoso hacer uso fraudulento de la profesión. Que recordé cuando en las noticias muestran, no sé, pues médicos que no son médicos, abogados que no son abogados, y en este ejercicio de interpretar algo que no tenga las competencias, es como similar. Quizás no tanto como, no es tanto porque estamos hablando de un intérprete, una persona que está capacitada Bueno, sí. para interpretar, ¿no es cierto? Que de otra manera otros temas los puede interpretar. El tema es que acá acudió a una interpretación sin tener competencia suficiente, no tanto de interpretar, sino sobre el tema. Entonces, entendiendo que entonces que, y no pudo también en el momento resolverlo de forma suficiente que evitar problemas de comprensión para el público que lo está siguiendo. Entonces, creo que la única razón también por la que eso no puede ser es que como la interpretación o el título de intérprete tampoco está tan normado como los de médico o dentista o abogado, que esos titulaciones en Chile sí están, digamos, hay que certificarse, además de estudiar la carrera, hay que dar una prueba, ¿cierto? Los médicos, los abogados tienen que dar un examen para poder ejercer. Además Eh, hay un juramento también, también profe. tienen un A ellos juramento, les quitan después las licencias cuando se mandan, exacto. En cambio, en sí, y les quitan las interpretación, licencias cuando se Así, pues, mandan algún conducto. claro, en interpretación no tiene esas exigencias. Sí. Entonces, en realidad, al día de hoy, así casi cualquier persona puede decir yo soy intérprete, ¿cierto? Em, y entonces, por eso esta norma, ¿cierto? Nos,
nos ayuda a no, por exceso de entusiasmo, si a veces puede que no haya dolo de por medio, ¿no? Sino que a veces por exceso de entusiasmo uno puede aceptar un encargo, ¿no es cierto?, para el que en realidad no tiene la competencia suficiente o no tuvo tiempo para prepararse. Em, y ahí es mejor no ir, ¿cierto? Como decía Gloria, el grupo uno, es mejor, porque claro, uno tampoco quiere perder el cliente, ¿cierto? Hay que decirlo, uno está interesado, necesita el trabajo porque de eso está viviendo. Entonces hay formas como elegantes de salir de ese problema que eso, atender la necesidad del cliente para no perderlo, pero no perderse uno en el mismo proceso. O sea, se habla de quemarse. No sé si conocen la expresión, ¿no es cierto? Si yo voy ahí me quemo, eh, después se va a correr la voz de que yo no soy buena intérprete y entonces nadie me va a querer llamar después. Entonces ahí lo mejor es ir con otra persona o referir a otra persona. También las condiciones de servicio, ¿vale? Lo hemos conversado antes. En las condiciones de servicio poner una cláusula de material de preparación. Creo que esto lo hemos conversado, o de información suficiente para poder prepararse antes. Pero incluso si esto, por ejemplo, fuera de emergencia, que la conferencia de genética es mañana, y por lo tanto no voy a tener tiempo de prepararme, ahí yo diría que en este caso en particular lo mejor es decir que no. Como dice, ponerse rosado una vez y no rojo 10 veces, ¿cierto? No sé si conocen esa expresión. Entonces, eso me va a proteger incluso más a mí, porque el cliente va a ver que soy responsable, ¿no es cierto? Quizás le puedo decir, mira, llama a esta otra persona o yo no puedo. A veces uno puede decir incluso no tengo disponibilidad. No tiene para qué decir es que no conozco este tema. Si es para mañana, perfectamente puedo no tener disponibilidad. Pero entonces quedo, me ahorro un problema. Rodrigo, Sí, muchas gracias, buenas noches. Quería acotar solamente hacer una consulta porque pasa que a veces uno está en una actividad en la cual le entregan el contenido previo, ¿sí? O sea, es como lo más óptimo, pero muchas veces sobre la marcha aparecen eventualidades o cambios. mm, O, por ejemplo, una vez me pasó que solo pusieron charla magistral. Es como que me mandaron el guión y está muy de moda esto de las charlas magistrales, sí, po, pero no había temática, no había nada. Ahora, a luces de la persona, había tiempo para preparar, a luz de la persona que estaba haciendo el contacto, me dice, no, pero sí es algo sencillo, pero ¿qué es sencillo? O sea, porque la gente que nos contacta es como que todo fuera muy así claro. sobre algo. Y de repente, no sé, pues una charla magistral sobre el ecosistema marítimo, oceánico y, Y no van a sé, nombrar mundial. todas las especies de aves Y claro, y entonces... jaiba y todo lo que hay en el ecosistema, y sí. hay una vez burros verdes. Claro. Entonces pasan como eventualidades que uno, claro, se compromete, digamos, sella y de repente la temática toma otro tinte y está ahí como frente a cámara o frente al Sí, po, público y no hay cómo salir de ese paso, no tienes dupla porque la actividad dura 30 minutos, 40 minutos y se torna muy, muy complejo. Esa es como la primera parte que claro, hacer cuando se te va de las manos estando ahí con una temática que tú sí abordas perfectamente, pero se va por las se ramas. va Y por lo las ramas. segundo, claro, y lo segunda consulta, o sea, como más que nada como abierto, así como qué es lo que se puede hacer con respecto a la temática propuesta. Y lo segundo que también pasa, que hay personas, hay intérpretes o facilitadores nuevos, por decirlo así, de la nueva generación, que al final con todo este boom, ¿cierto? O sea, no sé si llamarlo boom, pero es como la inclusión o la lengua de señas ha tenido un auge importante este último tiempo y como que hay muchos espacios. O sea, hay muchos espacios que faltan, pero ya hemos avanzado de un tiempo hasta esta parte, a eso me refiero. Ujú.
es donde se requiere este servicio y los facilitadores o intérpretes que están recién saliendo no aceptan nada. Conozco una persona que no ha aceptado nada por este mismo como temor que es de manera, se le expresan los intérpretes que llevan tiempo, así como o sea, uno sabe que es la persona que tengo al frente está recién partiendo y yo digo, o sea, si tú lo haces tú, yo no lo haría porque en verdad no sé si domina. Entonces, como ese mismo cuestionamiento genera que la persona no haga ni siquiera una cápsula de 5 minutos. Entonces, siento que igual como que hay que, claro, una temática tan compleja no, pero siento que parte del aprendizaje, como que yo no sería tan categórico así como que no acepten nada, porque al final cuando salimos de este cascarón Claro, para poder ejercer yo me acuerdo del primer video que hice, me costó como 2, 3 semanas en decidirme porque tenía esta presión del entorno que era como el respeto y claro, yo tengo respeto, pero igual cuando yo hice el primer video y se lo comenté a una colega, me dice, esto es sin anestesia, po. O sea, te van a criticar igual, por bien o por mal. Entonces, hazlo y ve cómo anda y si te sientes cómodo, avanza. Pero, no sé, hay de repente esos extremos así como, si no estás preparado, no, claro, depende de qué tema sea, pero, porque si no, si somos tan categóricos, o sea, no sé si salió este concepto como tan así de plano, pero si somos tan rigurosos, al final no vamos a tener nuevas generaciones que puedan ejercer la interpretación en nuevos espacios, donde los que ya llevan más tiempo ya están posesionados y de repente esto necesita otros lugares geográficos donde claro. por miedo, por preocupación, no avanzan, po. Yo Justamente por esta, creo, sí, po, sí. esa es como la pregunta. Em, bueno, lo podemos conversar acá. Con respecto a lo primero, yo creo que para evitar o prevenir, mire, los clientes, hay que poner la cuestión desde la perspectiva de los clientes, la persona que llama. La persona que llama está organizando un evento, tiene mil cosas que hacer, está preocupado del catering, del café, de que esta persona venga, de todo, de enviar las invitaciones, y entre toda esa lista de cosas tiene que contratar intérprete. Para esa persona, el día que tú le dijiste que sí, su problema, él le hace check y se olvida del asunto. Entonces, por eso la primera vez que uno conversa con esa persona, tiene que tratar de dejarle claro a esa persona que hay condiciones. Te van a decir sí, 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 después manda el correo, no lo ven o no lo responden y todo, y ahí viene una serie de tiras y aflojas. Es bien agotadora esa etapa, ¿no? De la previa, digamos, de una interpretación, porque hay que asegurarse que él manden el tema. Obviamente que si me dicen es que es fácil, yo no me voy a quedar con eso, necesito el tema, por último, dame un nombre. em, para poder prepararme aparte, ¿no? Por mi cuenta y cumplir con esto, qué sé yo. Esa parte es muy agotadora. Si yo agoté esas instancias en que pedí material, me mandaron material, pude preparar un poco o sea, y, y no me mandaron material, normalmente, por ejemplo, yo ponía decía, si hace 48 horas antes no me has dado ninguna información, yo tengo la libertad de cancelar mi participación como intérprete. Le ponía eso en las condiciones de servicio. Cuando después le mandaba un correo, se lo ponía con letras bien grandes así para que después no me dijeran que estaba faltando al acuerdo. Em, y en general eso me servía para poder presionar y que me dieran material y tiempo para poder prepararme. Y eso hoy día también hay mucha más información que antes y uno puede encontrar por su cuenta también de qué se trata el asunto, normalmente está publicitado en alguna parte, em, les pueden enviar alguna información. Pero luego cuando uno está en el momento, ahí ya son otras habilidades, ¿no? Que el orador, ¿no es cierto? Que se va por las ramas, cambia de tema, hay una improvisación de último minuto, no llegó este, pero va a hablar este otro. Bueno, ahí eso es
ya las habilidades de interpretación propiamente tal. Porque no es lo mismo llegar sin saber nada que haberse preparado para otra cosa y poder interpretar en el momento quizás alguna cosa, ¿no? Yo creo que en el caso también se puede hacer decir, mira, esto está improvisado, así que voy a hacer el mejor trabajo que pueda. em, Como también establecer una conexión con el público para, para eh, que sepan que uno va a estar como, a lo mejor, claro, va a usar más dactilológico porque va a tener que recurrir más a esa estrategia, a lo mejor va a resumir mucho más porque va muy rápido, no sé. Pero ahí en el momento se puede resolver eso. En general, el problema es cuando uno llega así sin preparación de nada y eso se empieza a notar. Ahí es cuando uno dice, ¿para qué vine? ¿No? No debería haber venido, ojalá aquí que pase, no tener que estar en esta situación, que haya un terremoto, que pase algo, ¿no es cierto? Una alarma de incendio, algo así, se cancele esta cuestión. Em, pero normalmente no, y uno tiene que sufrir ahí el, el- la situación. Y con respecto a lo otro, acá Denise efectivamente menciona sobre la zona de confort, ¿no es cierto? Yo creo que efectivamente acá no vale la pena ser categórico para nada porque cada situación es diferente, ¿cierto? Entonces, es por eso el pensamiento crítico es muy importante, porque me va a poder permitir sopesar la situación en cada caso con calma, porque también las decisiones categóricas, uno normalmente dice, ah, no, 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 yo no voy a ninguna cuestión. Ah, y esa decisión es muy apresurada, me está probablemente quitando oportunidad. O a lo mejor hay cosas que tengo que evitar. Eh, Cuando yo partí como intérprete y que era jovencita, así como nueva generación, eh, em, como, como dice Rodrigo, también yo misma me puse una regla, que no iba a ir a ninguna interpretación para la que no me pudiera preparar. No decir a esos temas yo no voy porque son muy difíciles para mí, qué sé yo. Yo también me tenía harta fe. También hay que tener confianza en uno mismo. Pero dije, si no me puedo preparar, no voy a ir. Y rechacé algunas interpretaciones porque no me enviaban el material, lo que les decía recién, no cumplían con la parte de decirme de qué para poder prepararme. Un par de cosas así. También fui a otras que me preparé y sufrí igual, pero me puse esa regla, que era la única regla, de no ir donde no me pudiera preparar con anticipación. Y entonces así me fui. ¿Usted en pregrado tuvo ética profesional? Sí, pues sí, sí tuvimos ética profesional. Pero además a mí la preparación, lo que pasa es que me hacía sentir segura a mí de que yo iba a poder hacer la interpretación. Como que me daba confianza haber por lo menos preparado. Em, Otra cosa era que también dependía con quién iba. Si podía ir con una persona, como mencionaba recién Gloria, que tuviera más experiencia que yo. Entonces, al principio trataba de que yo preguntaba que quién va a ir y me decía, va a ir tal intérprete. Ah, yo la conocía porque también en los intérpretes somos pocas personas. Entonces, ah, ya, sí, con esa persona voy porque por último yo que soy chica, esa persona me puede salvar. No es la idea que te estén salvando de todo, pero en el caso extremo hay un intérprete más experimentado que puede salvar. Entonces uno también puede ir ir atreviéndose a cosas de acuerdo con su capacidad o con su competencia. Denise. A mí lo que me pasaba antes era de que, claro, interpretaba solamente en institutos a estudiantes. Entonces el hecho de que cuando me decían, no, dale, tú puedes, y la cosa, justo estaba el boom de las funas a intérpretes.
O también malos tratos que tenían intérpretes a otros intérpretes. Entonces, como que quería evitar Mm, esos espacios quizás de, no sé si sí. de incomodidad, solamente por cuidarme. Mm, Porque claro, mm, quizá, no sé, no sabría cómo haber enfrentado esa situación. Porque de como que si es una persona con una crítica muy violenta, como que no sabría cómo responderle a esa persona. Soy súper irónica en ese sentido, la verdad, ¿cachai? Entonces sería el doble de pesar. Para evitar conflictos, entonces era como, no lo voy a hacer. Y lo otro es por cuidarme. Pero conocí a personas, de hecho, por ejemplo, la Marce, fue una de las personas que me impulsó así como a decir, tírate a la piscina y es como, mm, no me quiero tirar, quizás mojarme las patitas y otros como ese acompañamiento porque también yo no conozco a muchos intérpretes, yo siento que hay muchos intérpretes que se conocen entre todos y a mí me hablan de uno y con suerte los cacho a ustedes y cacho a otros, pero no. Entonces como que yo siento que en ese sentido me estaba cuidando porque sentía que el ambiente decía, güey, si estamos todos en una misma de accesibilidad a la información y como de hacer valer un derecho, ¿por qué ser este ambiente tan tóxico? Entonces mm, quizá ese era el que estaba evitando más de que enfrentarme a personas claro, sordas, porque de claro. enfrentarme a personas O a sordas yo o a los nervios estuve de interpretar. Estuve mucho tiempo en el en medio de la comunidad sorda, entonces era más que nada enfrentarme a estas personas oyentes que era un espacio nuevo para mí. Y sigue Mm, siendo nuevo. Eso. bien. Vamos a pasar al grupo 2, el caso 2, ¿ya? Porque se nos da a alcanzar a hacer la otra actividad. Caso 2 era falta de imparcialidad en los trámites en un servicio público. Bueno, éramos nosotras tres. No sé, Ale, ¿vas a hablar tú o hablo yo? Sí, Ah, sí, voy a leer ¿yo? el caso. Ya. Ya, léale. Ya, el caso es... Ya, acá está. Dice así. En un servicio público, el intérprete conoce personalmente a la persona sorda que solicita el trámite. Durante la interpretación, añade información que no fue dicha por el funcionario para ayudar a su conocido a obtener un beneficio. Entonces, estuvimos conversando sobre las preguntas que aparecían ahí. El dilema ético es que la persona que está interpretando tiene que ser fiel al mensaje que está entregando el interlocutor. Ujú, Y el principio aquí que se vulnera es el de precisión-fidelidad, porque no se está interpretando exactamente lo que ha dicho el funcionario, sino que añade información. Lo otro es qué riesgo conlleva para el intérprete. En este caso, pierde la confianza del usuario e incluso puede ser hasta que la misma comunidad sorda pierda credibilidad en esta persona, porque esta misma situación puede ser comentada o difundida. Por otra parte, el usuario puede generar incertidumbre también en él y desconfianza, y la institución también pierde credibilidad. Se puede ver menoscabada con la información que incluso puede ir hasta en su contra, porque no sabemos si esta información que añade em, es real o no. ¿Y qué debió haber hecho el intérprete? Pensamos que debió haber entregado la información fidedigna, delimitar los roles también. ujú, Eso, no sé si algo más quieren agregar mis compañeras. Bueno, nosotros conversábamos que igual cuando hay una persona que es conocida de uno, ahí como que los roles se tienden a confundir un poco, a entrelazarse. Entonces nosotros estábamos primero, claro, el uno, que era entregar la información así como corresponde, lo que dijo exactamente, totalmente fiel, pero si tú vas con tu amigo, con tu hermano, con tu, no sé, tu pareja, alguien que ujú, tú conoces, ahí empieza a tener otro rol también esta persona.
Claro. porque aparece ahí que se conocen. Entonces, uno trata de alguna forma, se supone que no debería hacerlo siendo intérprete, pero en ese momento eres intérprete hermano, intérprete pareja, intérprete amigo. Entonces, estos roles se tienden a... Entonces, o toman la decisión parejo y quedar claro, yo te estoy interpretando, Ujú, la primera decisión, mira, vamos a ir, por ejemplo, hablábamos nosotros, decimos, ya, una persona sorda, mira, vamos a ir, yo te voy a interpretar exactamente lo que dice, y es un acuerdo. Pero a otra, oye, pero no, pero es que yo no entiendo muy bien, tú me puedes ir explicando entre medio, yo a dar mi información, ya, pero lleguemos a un acuerdo. Yo te voy diciendo y luego te voy diciendo cuando digo yo, la seña tanto cuando digo yo y te voy, pero acuerdos antes. Eso exacto. decíamos, hay dos Bien. caminos, porque uno, el profesional, debería decir, "Ah, si dijo casa, yo digo casa, si digo Claro. compra casa, comprar una casa, pero a lo mejor yo puedo dar alguna información adicional para cooperarle a esta otra persona Mm, sin dolo, sin nada de... O tal vez para poder sacar un beneficio, lo que hablábamos con Alejandra. Conozco alguna artimaña, conozco alguna cosa que te podría ayudar. Entonces, ese tipo de cosas, ahí habían roles muy cruzados por el hecho de conocerse. Cuando uno no se conoce, uno cumple este rol parejito. Eso. claro. De hecho, muy bien. Creo que la estrategia de indicar el rol y acordar el rol de antemano es fundamental. Y es más si la persona es conocida, porque igual ya si es conocido, entonces también hay confianza para decir, mira, voy a hacer de esta, voy a estar en este rol acá, tal. De hecho, si las personas son conocidas, nada impide que el intérprete pueda orientar a su amigo o pareja, persona conocida, antes, en otra ocasión, que no sea de frente al servicio. ¿Cierto? Entonces, antes, en otra instancia, mira, vamos a ir a solicitar el beneficio, ¿no es cierto? Vale, yo he ido, yo le puedo decir como intérprete, yo he ido varias veces y te van a pedir tantos papeles, entonces podríamos llevarlos, ¿cachai? Todo eso se puede hacer antes, fuera de la instancia de interpretación. Y ya cuando lleguemos a la interpretación ahí, entonces digo, ya, mira, ahora sí yo me voy a quedar como intérprete, porque yo trabajo aquí también con otras personas, eso es importante, ¿cierto? Entonces, voy a decir todo lo que tú digas y lo que la otra persona diga, pero no voy a intervenir más. Paula, Claro, sí, justamente a partir de esta reflexión de como del rol, de la delimitación de los roles que tiene que hacer el intérprete previo a este servicio, ¿cierto? Salían como los grados de intervención justamente, porque eran las dos claro. posibilidades que tenía, que era como el conducto lingüístico, que Mm, era ese caso el primero, que donde íbamos a decir exactamente lo que se transmitía del funcionario público a la persona. Y el último, que ya es como el otro extremo, donde ya eres como un defensor cultural. Eso, claro, eso conversábamos, porque ya eres como que tú estás incentivando a esta persona, le estás dando como información de los derechos lingüísticos, de los derechos, en fin, con distintas áreas. Entonces, como que esos eran los grados de intervención que nosotros pudimos como observar que se presentaban ahí en el caso. bien, gracias. Marcela, Sí, cuando Alejandra leyó el texto, yo dije, "Ah, es como yo pensé que era una interpretación como de enlace, que es solo una persona sorda, ¿cierto? Con el funcionario, no como que estuvieran arriba de un escenario, claro, ¿cierto? no, en ¿Ya? un trámite. Entonces yo creo que cuando no es una interpretación en algún contexto formal, así como seminario, etcétera, Ujú, uno que sí puede agregar cosas, pero depende de qué, po. claro, Un ejemplo. em, por ejemplo, cuando los otros reservan horas para sacar su licencia de conducir, los funcionarios son súper así como cortos para dar y yo como que, ya, si anda a pedir la hora, ya. Sí, la tiene que pedir en internet. Ya, pero ¿qué día lo abre? Entonces le digo, ¿qué día abren? Como que uno tiene que estar diciendo que no claro, preguntan tampoco. Entonces, ¿qué día abren? ¿Cuándo? Y como que uno está ahí, el horario, ya, pero ¿y puede venir? ¿Y con quién? ¿Y cuánto? Entonces, uno está ahí como casi mm, mediando. Entonces, cuando uno claro, ya como que se sale del contexto de interpretar, tú ya eres mediador, ya no eres intérprete, eres mediador. Y que también es un rol que también se cruza entre medio de la interpretación, entonces no lo encuentro tan grave tener que agregar. no,
Ahora a veces las interpretaciones en seminario, etcétera, son como media, no sé si fomecitas, pero así como muy simple. Y uno dice, ya le voy a agregar un poco más como para que, porque quizás esa oración, si es bueno, no depende de uno hermosear el discurso tampoco de la persona, ahí no corresponde, pero creo que para que quede más claro y más entendible, yo sí le puedo agregar cosas, pero ahí es importante saber qué cosas, ¿sí? Por ejemplo, cuando despidieron a un chico sordo, fue súper técnico el despido y yo le dije, pero perdón, ¿qué significa esa palabra que usted me menciona? Ah, significa que dejó un tornillo en el motor, el camión no pudo frenar y chocó. Ay, qué importante, ya, le dije, espéreme, y le expliqué. Entonces a veces te llaman a interpretar, pero a veces no hay que ajustarse a lo lineal, sino que Mm, hay que también ajustarse a ser mediador, porque y lo importante es asegurarse de que la información llegue claro. cuando es de enlace porque hay un contexto en que se puede dar los tiempos. En cambio, en un Ujú. seminario, un orador, uno le puede decir, oye, espere, que qué significa. No, ahí uno tiene No, que tratar de salvar. sí. Y eh, eso, o por ejemplo, en la OIRS, que lo anoté también, que me ha pasado. Claro, el funcionario le dice, no, es que no se puede, etcétera, y yo sé que sí se puede o que no, y digo, ya, interpreto, listo, terminamos, y digo, no, ya, anda a la OIR, deja un reclamo, haz esto, porque 3 días te tienen que responder, Mm, y como que uno se la sabe todas. Pero uno dice, pero ¿y por qué? Pero bueno, pues si, oye, estas cosas nos informan, o sea, los oyentes saben por qué no le avisan a los sordos que sí se pueden hacer claro. reclamos en OIRS y que multan a los municipios por la OIR que tienen, entonces, y corren cuando uno pone algo, y entonces uno como ya se maneja en ese área de los municipios, uno ya sabe y uno como que aleona a las personas sordas, pero no encuentro nada de malo tener que agregar, pero sí agregar cosas que no corresponden a la interpretación misma, claro que sí, po, eso no Mm, está bien. bien, sí. Vale, sigamos. El grupo 3 era el grupo 3 falta de Consuelo, condiciones adecuadas. sí. Profe, voy a estar con la cámara apagada porque, mire, si la prendo, es que estoy de la tablet, me van a ver así. Terrible. Así que no es necesario. Vale, no hay problema. Vamos a comentar las dos del caso que nos tocó. Lo voy a leer mientras tanto y ahí después Consuelo va a ir como comentando algunas de las preguntas que estaban para el análisis. Dice, caso 3, falta de condiciones adecuadas. Una institución llama a un intérprete a trabajar en una charla en un auditorio con mala iluminación y sin micrófono, o sea, con malas condiciones de audio, entendimos nosotros. Ujú. La persona sorda está sentada al fondo del lugar y no puede ver claramente. El intérprete señala las dificultades, pero la institución pide que trabaje igual. Ahí Consuelo va a comentar las primeras preguntas como en torno al dilema ético que nosotras identificamos. Sí. También me disculpo, estoy con la camarita apagada porque tengo la señal de internet súper mala y no me van a entender. Ya nos pasó con Bárbara Vale. cuando estábamos trabajando. Terrible. Em, ya, con respecto al dilema ético que identificamos en este caso, es que, claro, el intérprete tiene la duda si realizar o no el servicio, dadas las condiciones que tiene en el lugar, de iluminación, de audio y las otras que mencionó Bárbara en el caso. Y claro, que tienen que ver con la organización del evento en el cual está participando y realizando el servicio. El principio que entra en juego principalmente es el número 7 de profesionalidad o profesionalismo, en donde se menciona que el intérprete tiene que solicitar las condiciones adecuadas para que se favorezcan o se aseguren Mm, las condiciones de interpretación y que el servicio de interpretación sea de calidad. Y en este caso no se estarían cumpliendo la de iluminación, la de audio claro, y la de la ubicación de la persona sorda, que en este caso tiene que ver con la posibilidad de que el intérprete sea visible para la persona sorda. Y Bárbara le va a mencionar las normas legales. Em, Ahí creemos que hay varias que podrían aplicar a la situación que se plantea, pero como por mencionar algunas, pusimos la Declaración Universal de Derechos Humanos, como ujú, que finalmente lo que se ve afectado es el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información, pues que estas condiciones no sean las óptimas para poder visibilizar al intérprete implica no poder visibilizar bien su lengua. Entonces, claro. en ese sentido, el acceso a la información se ve vulnerado y de la misma forma el poder participar como en estos espacios en igualdad de oportunidades también se ve Ujú, afectado. claro. Em,
También pusimos la Declaración Internacional de los Derechos Lingüísticos, principalmente en función del reconocimiento de la lengua de señas y permitir los espacios para que se pueda visibilizar de forma óptima y para que se pueda acceder, como decía antes, a la información. También la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, eh, y apelando como en general a la igualdad de oportunidades, como decía antes, a la no discriminación, que finalmente en este caso la persona sorda se vería como imposibilitada de participar, eh, y también al derecho a la identidad lingüística, a poder hacer Mm, uso pleno de su lengua. ujú. Y las normativas chilenas pusimos la ley 20.422 por la no igualdad de oportunidades y de acceso de participación social en este caso, y tampoco el acceso a ajustes razonables como en un espacio, que ahí yo no, ese concepto Claro. como que lo conversamos con Consuelo y claro, nos alude más como o nos evoca más como a ámbitos jurídicos, judiciales, Ujú. pero en este contexto igual aplicaría un ajuste razonable el mover una silla Claro. a unas cuantas hileras más adelante. Eh, y la ley 21.303 por el reconocimiento a la lengua de señas como lengua oficial de la comunidad sorda, que también se estaría viendo vulnerado en ese caso. Ujú. A veces dicen, no, que la persona no se puede sentar aquí adelante porque están las autoridades. Sí, Eh, ¿Cómo no va a ser un ajuste razonable que la persona no pueda estar adelante porque están las autoridades? Como si, o sea, como si eh, fuese el Olimpo, las filas de claro, adelante. o algo le va a pasar a las autoridades si la persona se sienta ahí. Entonces, Claro, claro, por eso ese es un ajuste razonable que evidentemente la persona sorda no es una autoridad, pero está en la primera fila porque si no, no va a haber nada, po. exacto. Sí, es algo Entonces, muy sencillo de hacer, al claro, fin y al cabo. claro. Sí, y en la última pregunta, con Consuelo, ahí vimos distintas alternativas. Bueno, la primera creemos que es ponerse el parche antes de la herida. Ahí, no sé si Consu quiere comentar. Sí. Pensamos como primera opción, que quizá en el caso ya es algo que no sucedió, pero quizá hipotéticamente se podría hacer, es que el intérprete se anticipe a estas situaciones que son posibles, que nos han ocurrido en la vida, que es cuando el momento de realizar la cotización o de entregar la Ujú, cotización al empleador, definir todos estos elementos que se tienen que cumplir en el momento del día de la interpretación, como es la iluminación y todo lo que hablamos sobre el audio, la ubicación de la persona sorda, etcétera. La otra opción que pensábamos es que el intérprete conversara con la persona sorda, con el usuario en este caso, y le informara sobre las dificultades como técnicas que están existiendo y que sea la persona sorda quien se acerque a solicitar ajustes o a poner un reclamo, no sé, como empoderar un poco a la persona sorda o pasarle un poco la responsabilidad al usuario. La tercera opción que pensamos es que tomar la decisión cara de palo, hablando en buen chileno, de mover a la persona sorda y sentarla más adelante. Y, en fin, ya que el empleador no tomó ninguna medida, tomarlo nosotros de manera independiente, por lo menos para poder mejorar un poco uno de los factores. Y claro. la última es que, claro, también puede ser que el intérprete realice el servicio sin ajustar nada ni cambiar nada y que se adecue al contexto que tiene actualmente, con los problemas que existen y que cumpla nomás con el trabajo. Eso. Bien. ¿Qué Eh, opinan los demás? ¿O quiere Profe, agregar algo? No sé. algo pequeñito. Sí. También pensábamos en algún momento con Consuelo como otra alternativa que finalmente descartamos porque si se mencionaba ahí que había como dificultades de audio, eh, de pronto o me he visto en situaciones que lo he hecho, es alejarme como del escenario y ubicarme cerca de la persona sorda cuando no la mueven o cuando no le permiten estar como en las primeras hileras. Ujú. Lo que hago es como ubicarme cerca de la persona sorda, ubicar como enfocándome que me vea solo, solo a mí, no, Ah, pero como claro. que tenga mejor visibilidad finalmente del servicio.
más allá de ubicarme en el lugar en que se había destinado Ujú. quizás para la interpretación al lado del escenario, etcétera. Como moverse uno del lugar también es una opción, pero sería como la última, como Sí, y eso. vale, bien. Creo que ese era el último, ¿cierto? Porque grupo 5 parece que no hubo, parece que no. Em, vale, vamos a hacer una pausa ahora para una pausa muy cortita, yo diría unos 10, o sea, unos 15 minutos máximo, y luego volvemos, voy a dejar listas las salitas. Ana, Profe, quedó pendiente el grupo 4, ay, nuestro grupo perdón, perdón, Rodrigo, perdón, Bárbara, perdón, lo siento. Danilo, Dale, Sandy. dale, perdón, Ana. Ya, voy a tratar de resumir en virtud del tiempo. Eh, ya, nosotros elegimos, voy a leer primero el caso. Un intérprete participa en una consulta médica de una persona sorda. Al día siguiente comenta detalle de la cita con un colega en un espacio público. Bueno, este caso falta Mm, a la confidencialidad, llegamos a esa conclusión, se transgrede la privacidad del paciente y la confidencialidad también del paciente. El dilema ético que identificamos es eso, precisamente que debemos guardar la confidencialidad absoluta de toda la información que uno maneja, reformula y traspasa tanto al paciente como al médico, siempre y en todo contexto y en todo ámbito. ¿Qué principio se vulnera? La confidencialidad y el respeto a la privacidad, es que eso ya lo indiqué, y de acuerdo al Código de Ética de Burat, ujú, eh, lo respalda el artículo 38, que se refiere al secreto profesional que debemos tener todos los intérpretes, también el respeto a la privacidad y a la dignidad de las personas, eh, y también el artículo 44 del mismo Código de Ética, que es el ejercicio de la profesional debe hacerse con decoro, dignidad y probidad. También está la Ley 20.584 de deberes y derechos del paciente, que aquí también indica que uno debe respetar la privacidad y la información del paciente, no se debe hacer pública sin autorización del paciente. claro, Y también de manera internacional respecto a los derechos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, eh, también menciona lo mismo, que uno no debe realizar injerencias en la vida privada mm, del paciente. En definitiva, tanto en el Código de Ética como en las leyes nacionales y como en los acuerdos internacionales, indica lo mismo, que hay que resguardar la información del paciente, sobre todo porque acá dice en un lugar público, o sea, ahí hay más gente, puede haber mucho más gente involucrada que está escuchando la información de un tercero, claro, y se puede malinterpretar o tergiversar la información del paciente, información muy sensible, diagnósticos muy sí, complejos, muy sensibles, que se deben, esa es una información que se debe proteger claro. siempre, siempre. Y ahora le doy el pase a mis compañeros. Rodrigo, Eh, Bárbara. yo cortito, solo cortito, no, solamente agregar a que, bueno, Anita en realidad abarcó casi todo, ya que, bueno, este mismo código de ética también mencionaba que pues, si un intérprete no guardaba esta confidencialidad o transgredía algunos de los principios, podía incluso
ser quitada su credencial, ¿cierto?, de intérprete, y esto podría traer también algún perjuicio a la institución y también para el intérprete y hacia la persona sorda, obviamente, que es la primera afectada, ¿ya? Y lo otro, agregar que en realidad, a pesar de que podemos decir y podemos discutir la transgresión hacia, hacia las personas sordas y el rol del intérprete, y si uno lo habla incluso con personas oyentes, con, con enfermeros y en el sistema de salud, te van a decir, oh, sí, transgredió. Pero en realidad todos los días, cuando se atiende a una persona sorda en algún sistema público, la mayoría, son pocos contados en Chile, poquísimos los que no vulneran los derechos de los pacientes. De hecho, hoy día a las 8 de la mañana yo tenía videollamada de personas sordas y me daba una impotencia. Yo decía, no, que las estaban llamando, que no voy a escuchar cuando me llaman. Entonces, porque lo estaban llamando por voz. Después la señora llega de la ventanilla y me dice, es que no tiene que venir sola porque, pero si es un adulto, es que nadie la entiende. Entonces, eso lo vemos todos los días, aunque existen leyes, aunque existen normativas, y eso en realidad nos hizo em, conversar y reflexionar en eso mismo, este caso, el análisis de este caso. Eso. Gracias. Sí. Rodrigo. Eh, Solamente agregar que por malas prácticas de algunos intérpretes, pagamos justo por pecadores, o como una frase Ujú, muy coloquial, muy, sí. porque me ha pasado a mí que cuando acompaño a personas sordas a hacer trámites delicados, por ejemplo, no sé, temas de salud o también en el área judicial, que he ido de a poquitito según el caso, acompañando y ha ido muy bien. Igual son temas mucho más complejos cuando son violencia, por ejemplo, y otros cosas más fuertes. Es más complejo y ahí derivo a un colega que es intérprete y además perito, o sea, Mm, estudió técnico en perito judicial, creo. Entonces él tiene como más experiencia con los términos, pero hace poco participé en una actividad judicial y anduvo bien la comunicación, se entendió súper, no era tan complejo. Pero es desgastante tener que a cada persona que uno se encuentra en el área de la salud o en el área judicial, tener que explicarle y decirle, mira, porque ellos mismos incluso te expresan, te dicen, oye, sin conocerte muchas veces o conociéndote incluso y te encuentran en un escenario, porque eso también es complejo, es conocer a una persona sorda y encontrártela en un juicio, encontrártela mm, en temas más complejos. Aparecen mil cosas porque no es solamente una persona ajena que no conozcan, mucho más sencillo. Pero cuando son personas que tú participas con ellos en actividades y lo ves en diferentes áreas. Entonces, es desgastante tener que explicarles que no soy igual que el intérprete que le tocó antes, por ejemplo. O decirle, en las últimas veces que he participado tanto en salud como judicial, al salir le he dicho, aquí yo no vi nada, yo no sé nada, y te veo otro día y yo, otros temas, no, y claro. tampoco pienses que yo, como son dos agrupaciones acá, tres en realidad en la región, no, yo tengo contacto con los tres, muy buena onda, digamos, tampoco es que yo voy a ir a verbalizar o señalar todo lo que supe de esta parte, No. pero lo tengo que hacer porque en la mente de la otra persona yo no estoy y situaciones del pasado los trae al presente y Mm, me lo expresa también. O sea, no es una idea que se me ocurra a mí, sino que te expresa y te dice, mira, yo tuve tal experiencia con tal intérprete y muchas veces te dan hasta la seña del intérprete que genera una mala práctica. Entonces, uno es desgastante igual, eh, o sea, saber que no todos cumplen como con su rol y segundo, estar validándote, no sé si es el concepto, con una persona que ya conoces, diciéndole, mira, no es igual al otro, eh, y todo lo que te imaginas no va a pasar. claro. Esto tuve que hacer afuera, digamos, Mm, de este lugar, decir, sabes que, mira, todo lo que se dijo acá, queda acá, yo no sé nada, y nos vamos a encontrar en la comunidad, nos vamos a encontrar. claro. Pero igual es algo muy complejo, sobre Sí. todo cuando hay cercanía, no de amigos, pero sí de verlos constantemente en agrupaciones o actividades. Eso, solamente sumar esa experiencia. Claro, por eso,
justamente el propósito de los códigos y ceñirse, porque una cosa es que existan los códigos y lo otro es ponerlo en práctica, es proteger la profesión. De esa reputación, cuidar la reputación, el prestigio de la profesión. Y eso se hace no solamente conociendo los códigos de ética, sino que también aplicándolos cuando corresponde. Entonces, esa es como la tarea cuando uno pertenece a una comunidad profesional, cuidarla. Y siempre van a haber personas que no. Eso lamentablemente es así, pero por lo menos uno tener la conciencia tranquila de que está actuando, ¿no es cierto?, de una buena manera. Vamos a, como les digo, a hacer la pausa ahora, 15 minutos, volvemos a las 45 por ahí. Yo voy a dejar lista la salita para que en los últimos momentos puedan ensayar su role play, ¿ya? A lo mejor no los alcanzamos a actuar todos o alcanzamos a actuar uno o dos, pero después en la próxima clase lo terminamos de actuar, ¿ya? Así Profe, que, ¿ah? perdón Dime, que le interrumpa. Yo, Bárbara. Bárbara Espinosa. Pasa que con Consuelo somos dos. No damos con todos Ah, los personajes. ¿Es posible que quedemos para la próxima semana? ya, sí, sí, pero igual Ya, muchas ensayen gracias. ahora, Sí, sí. ya. Gracias. Vale, entonces nos vemos en 15 minutos. Ya, entonces vamos a partir con la dramatización, con la primera dramatización. ¿Qué caso era el de ustedes? Del intérprete que no estaba preparado ante el grupo 1. Ah, grupo uno, ya, Pongamos las manitos, eso, para que nos vean las chiquillas que somos las ya, tres. Porque hay una interacción, porque nos cachan. claro, Ay, para que queden arriba. que nos están callando, no. Ay, Eso, espera, espera, espera. ahí. Ya, voy. Y voy a estar con una polera de rayas, todo mal. Con colores, pelo adelante. Bien. Ya. Ya. Buenos días a todos. Le damos la cordial bienvenida a la conferencia sobre genética avanzada. Este día abordaremos la mutagénesis química. ¿Qué es lo que es la mutagénesis química? Es una herramienta sencilla que permite generar un amplio espectro de alelos mutantes, productos químicos como el etilmetanosulfunato, que causa mutaciones puntuales aleatorias. Específicamente, eh, sí, Gloria, hay un problema. Marcela, ¿qué es lo que está diciendo? Sí, dice que no está entendiendo. Pero ¿cómo que no le entiende? ¿El contenido o a quién no le está entendiendo? No entiendo. Ah, yo conozco esa señal, al Intérprete. intérprete, pero Marcela, tú, perdón, Hay que bajárselo. un problema. Eso. Listo. Ya. ¿Y hay otra solución? ¿Cómo podría...? Ah, no, no sabíamos que era con dos soluciones. No, 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 pero así ya, bueno. Bien, bien. Entonces ahí ustedes se quedan con la solución de no seguir. Sí, Bien. Ay, digamos. yo creo. Sí. Vale. Pasemos entonces al grupo 2. El grupo 2 de imparcialidad, creo que era. Marce, baja tu manito, porfa. ¿Vale? Y ahora sí. Ya. Lo vamos a hacer oral para que Steffi no... Ya, yo soy sorda. Hola, Ale, ¿cómo estás?
Hola, Marcela, ¿bien y tú? Hoy estoy complicada, es que tengo que ir a pedir mi carnet de discapacidad. Y me Ah, dijeron que tú me podías ayudar. sí, mira, yo te recomiendo algo. Cuando vayas a tomarte la audiometría, cuando vayas a Pero no tomar, es geometría. perdón, eso fue un aparte ya. Y a ver si. No fue, perdón, me dio risa. Vamos, vamos, vamos. Ya, y ahora sí. Ya voy a poner seria. Ya, cuando vayas a tomarte la audiometría, tú no levantes la mano por nada del mundo, ¿ya? ¿Ya? Porque la idea es que tú aparezca que eres sorda profunda. Entonces eso te va a beneficiar más porque va a ser más dinero para ti, ¿De para verdad? la pensión por discapacidad. Sí, entonces ahí yo te voy a ayudar y te voy a avisar Ya, sí, con tú la me avisas a persona que mí. te toma el examen. Ya, vamos, acompáñame, por favor, tú me interpretas. Ya. Permiso. Toc, toc. Hola, buenos días, pasen adelante. Hola, buenos días. Mire, yo soy intérprete y yo estoy acompañando a Marcela, que ella es una persona sorda, para hacerse la audiometría, ya que va a necesitar sacar su carnet de discapacidad. Ah, ok, entiendo, sí, exactamente. Como para poder verificar su grado de discapacidad es que tenemos que practicarle un examen previo, ¿sí? Para poder determinar el grado de discapacidad. Entonces vamos a proceder a hacer una audiometría. Hasta ahí. Está perfecto, 100% sorda. Aprobado su carnet de discapacidad. Sorda profunda, sí. Sorda profunda. Ya. Corten, corten, por favor. Corten, ya terminó. Profe, está con el micrófono cerrado, apagado. Profe, profe, Ay, ahora usted verdad, está ya. muda. Ahora Me la quedé, profe. me quedé sin palabras. Yo sé. Bien, bien, muy bien. Súper. ¿Qué opinan los demás? ¿Cómo están las dramatizaciones? Bien. Sí, muy Está bien. para un Oscar. Sí. Vale, vamos Nosotros a ir con dijimos, vamos el... por el Oscar, dijimos Eso. recién, así. Vamos por la siguiente, que es la última. El grupo 3 parece, ¿cierto? Condiciones, falta de condiciones adecuadas. Ese parece que es, ¿no? No El somos el 4, grupo ¿verdad? 4 Ah, el y es 4 ya. confidencialidad. Confidencialidad, súper. Y falta Sandy. No sé cómo levantar la mano en el celular. Auxilio, que me ¿De conecté del tres puntitos? teléfono. Creo que en Eh, reaccionar, reacciones, levantar la mano. Sí, ahora sí. ahí sí. Ya. Oye, Bárbara, ¿Qué pasó? ¿sabes qué? Ayer yo interpreté una consulta médica y no sabes nada lo que pasó. ¿Qué te El, pasó? Ay, no me asusté. el doctor le dijo al paciente que es sordo que tiene VIH. Pero Rodrigo, ¿no crees que esa información es delicada? Hay que dejarla de lado. Nosotros no podemos hablar de este tema de conversación. Ay, pero si tú eres mi amiga, somos Mm, intérpretes, colega. sí, pero es que no podemos hablar de esto.
sea, perdón, igual, no es tan grave, se lo estaba comentando a ella, es mi amiga y somos intérpretes los dos, no hay problema. Y pues, pero si hay confianza, pero como intérprete no podemos comentar esto, es muy serio, tenemos que mantener el secreto profesional nosotros dos. La verdad no le encuentro nada grave. Cálmate, Sandy. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo se enoja la Sandy? Estábamos aquí en el café y ahora Anita le dijo todo, escuchó todo lo que conversamos. Mírala cómo está enojada, mírala. Mira, sigue reclamando. A la Anita. Comité de ética para todos. Oye, Anita, ¿y por qué le contaste? Mm. Mira, ¿sabes qué? Porque De Sandy, verdad, a ver, Sandy es mi amiga, nosotras nos estábamos tomando un café y yo le conté lo que escuché porque me pareció importante que ella supiera lo que se estaba conversando de su atención del día de ayer. Pensé que no era prudente que ustedes lo conversaran en un lugar público en donde podía escuchar más de alguna persona y dio la casualidad que justamente Sandy está en este mismo lugar y tenía todo el derecho de saber esa información porque además yo no estoy cumpliendo el rol de intérprete en este contexto. Nosotras nos estábamos tomando un café. Ustedes eran los que debían guardar la prudencia y resguardar esa información tan delicada. sí, la verdad, mira, tienes razón, es un tema ético, pero sí, el tema de la confidencialidad es súper importante. Ahora, eh, perdón, Sandy, solamente asumir, pero ¿cómo puedo solucionar? ¿Cómo puedo solucionar? No hay solución, ¿viste? Bueno, solamente perdón y disculpa, perdón, disculpa. Bien. Demanda, comité de ética, ¿cierto? Dale. Bien, Rodrigo. Bien, bien. Así que, bueno, los felicito, las felicito, súper entretenidas las actuaciones y espero que les sirva o nos sirva a todos, ¿cierto? Para poder reflexionar y tomar algunas decisiones em, o para el momento cuando tengamos que tomar las decisiones. Así que las felicito porque todos capturaron la esencia del ejercicio y lo pudieron poner en práctica. Bien, tenemos según el calendario la próxima semana que vamos a hacer la actividad, la evaluación de la unidad en la clase, ¿vale? Ahora sí que sí voy a venir preparada y va a ser un trabajo en grupo muy similar a todo lo que hemos hecho. Así que no se preocupen por eso. Y yo voy a tener todo preparado en una tarea para que tengan ahí los materiales y puedan trabajar en grupo durante la clase, de la misma forma como hemos trabajado ahora, sin actuación, eso sí, sin actuación. Eso podemos hacer otra actuación después de la última clase. Sandy, Profesora, tengo una duda. La tarea de la semana pasada que usted dio, ¿esa va con nota? no, esa va sin nota. Yo Ah, ya. solamente les voy a dar una retroalimentación justamente para que estén más preparadas para la prueba, digamos. Si ahí pueden ver si es que les falta, necesitan estudiar algo, repasar algo, pero no creo. Estaba viendo las entregas que ya recibí y mañana les voy a dar la retroalimentación, así que no se preocupen. Em, Luego, así que
Nos vemos la próxima semana, ¿vale? Vamos a hacer las actividades similares a lo que hemos hecho, quizás con, o sea, con otros casos diferentes, y de eso se va a tratar la prueba, ¿ya? La evaluación y la hacemos durante la clase y así quedamos, ¿ya? Aprovechamos ese tiempo. Que tengan súper buena semana, ya que descansen. Gracias por el entusiasmo. Chao. Ya, Gracias, profe, profe. muchas gracias. Buenas noches. Buenas Chao, noches. profe.